Bienvenidos chicos, es un gusto saludarles en ya mitad de semana y así de rápido se van los días y bueno pues hoy vamos a ver sobre los ejemplos de los textos expositivos, que es lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Vimos sobre la definición, las características, los tipos de textos expositivos y hoy vamos a ver una serie de ejemplos. Vamos a continuar la próxima semana también con ellos para poder entender y ejemplificar este tipo de documentos que son tan importantes y que son muy útiles también, no nada más en la vida escolar, sino también en la vida laboral, que son herramientas, pues vaya. Entonces vamos a comenzar con la monografía, que ese sí sería como un texto expositivo escolar, por así decirlo. Y bueno, pues la monografía es un documento que ustedes ya conocen, es un documento explicativo en el que se aborda pues un tema específico desde una o varias perspectivas. Entonces, pues se consulta diferentes fuentes y se echa mano pues de material de apoyo como imágenes, fotografías, hasta agotar lo más posible el tema que se está abordando. Entonces, se trata pues de un texto muy común en la escuela, en el ámbito escolar y en diversos ámbitos laborales. Entonces ofrece pues un amplio nivel de investigación y no requiere pues un lenguaje técnico o especializado, simplemente requiere que la persona que lo está presentando pues tenga el suficiente conocimiento para hacerlo, no exige ninguna otra cosa fuera de lo común, ¿no? Entonces, pues su extensión dependerá del gusto de la persona que lo está realizando. No es algo, no hay como una estructura definida al respecto. Y pues a la hora de exponerlo, pues se tiene que hacer en el orden en el que se va integrando esta información, ¿no? Entonces vamos a ver las características de la monografía. Bueno, pues la monografía se espera que sea un texto cohesionado y coherente, es decir, que el tema se aborde claramente, identificando desde una perspectiva reconocible, aportándole al lector la información necesaria para sustentar lo dicho. También se espera que tenga un carácter sistemático, es decir, que esté estructurado en una o varias partes para que sea mucho más fácil comprenderlo y que se ofrezca un tratamiento exhaustivo y extenso de la materia. Entonces, pues también que represente una mínima contribución a lo que se está estudiando de esa área o de ese tema. También se pide que tenga referencias bibliográficas o del tipo que fuera necesario. Entonces, para que el lector, tenga esa información extra y pueda ir a consultar de manera directa la información, y así pues si él necesita complementarla, pues tenga esa posibilidad, ¿no? Entonces a eso se refiere. También, ya lo comenté, que tenga una extensión variable lo suficientemente amplia como para agotar el tema abordado y bueno, pues abordar ese tema desde el punto de vista expuesto. Debe ser objetivo, no debe de involucrar subjetividad, o sea, decir, pues yo pienso que, o a lo mejor, o tal vez, no, todo tiene que ser comprobado porque es una investigación y no se debe tratar de convencer al lector de un punto de vista. Entonces, a eso es a lo que se refiere esas características. Entonces, veamos los tipos de monografía. Y bueno, pues las monografías pueden ser de diferentes tipos dependiendo del propósito central. El primer tipo de monografía que quiero presentarles se llama monografía de compilación. Y esta monografía es cuando aspira a reunir los principales textos y aportes existentes sobre un tema, sirviendo como síntesis o compilación de lo dicho por otras personas, y también pues se añade nueva información de la que tú investigaste. Esa es la monografía por compilación, es decir, del tema, la información que ya estaba más lo que yo encontré, lo junto y lo presento. A eso se le llama compilación, ¿ok? Después tenemos la monografía de investigación, y la monografía de investigación es la que predomina en las ciencias y se centra en algún tipo de experimento o experiencia científica que requiera ser expuesta, justificada, puesta en contexto con su respectivo marco teórico y bibliografía previamente en el tema. Por último, existe la monografía de análisis experimental, y esta monografía son aquellas que abordan el tema de una manera expositiva, no narrativa,
y algún tipo de experiencia no científica o no experimental. Tiene variables de la manera práctica, aunque no constituyan parte de una investigación. Su uso es más bien más selecto y especializado. ¿Ok? Muy bien. Partes de una monografía. Quiero dárselas porque ustedes van a elaborar un ejercicio de estos, entonces para que ustedes lo consideren y no haya ningún problema. Entonces, dentro de las partes de la monografía, pues van las siguientes. Número 1, preliminares, que son pues las páginas previas al trabajo que se va a presentar. Entonces, dentro de las preliminares tenemos la portada, que es en donde se detalla la información del título, el autor y otros datos importantes, que son importantes y requeridos al inicio de un libro. Después tenemos la dedicatoria y agradecimientos, que es si se le dedica a alguna persona, a algún familiar, a alguien que ha hecho una colaboración en ese libro, etc. Y después tenemos el epígrafe, que son las citas o frases alusivas que dan la primera impresión de lo que va a ser el texto. Y el segundo componente será la introducción, como todos los textos, introducción, desarrollo y conclusión. Y pues ahí en la introducción el lector pues va a dar un panorama amplio del tema que se va a abordar más adelante, así como los datos contextuales. Entonces y también va a dar las definiciones necesarias para poder comprender el texto de la mejor manera. Después viene el desarrollo, y el desarrollo es el cuerpo de la monografía y está dividido en tantas secciones la persona que está escribiendo lo considere, ¿no? Y está organizado de tal manera que se va avanzando en el tema hasta agotarlo. Después tenemos el desarrollo, tenemos las conclusiones, y las conclusiones pues es la síntesis de todo lo que leímos, y es la parte donde tú explicas los puntos claves de la información que investigaste, como decir a dónde te llevó todo este trabajo de investigación. Hablas del método que utilizaste para investigar, del material utilizado, libros, revistas, diarios, filmes, y es toda la información pertinente para que el lector o los futuros investigadores pues puedan acceder a ella también. Después tenemos los anexos, y los anexos son el material gráfico, visual o del tipo que sea, que por razones de espacio, pertinencia o estética no se incluyó dentro del desarrollo, sino que se hace como una referencia y se ubica al final de todo. Por ejemplo, si tú tienes un texto y quieres poner un mapa conceptual, pero dices, no, pero es que no quiero que se robe la atención del espacio, no quiero que se distraiga la gente leyendo eso, mejor pones ahí la anotación, ver anexo 1, bueno, al final del libro está indicando que hay una parte donde se incluye información complementaria a lo que tú estás hablando en ese punto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues para poder hacer una monografía hay que seguir ciertos pasos también, y el primero de ellos es delimitar el tema de estudio. No puedes tomar un tema en general porque te va a llevar mucho tiempo. Al ser un trabajo de investigación necesitas delimitarlo. ¿Qué es delimitar? Delimitar es acortar el tema para que tenga mejor enfoque en lo que tú vas a hablar. No puedes agarrarte hablando, por ejemplo, si dices quiero hablar sobre el cine, pues el cine tiene un montón de ámbitos que abordar. Bueno, quiero hablar sobre el cine mudo. Ya lo acortaste, ya lo delimitaste. Por eso es que es importante. Después hay que hacer un arqueo de fuentes. Y esto es, ya elegiste el tema, ahora debes de consultar lo más que puedas al respecto desde diferentes ámbitos o perspectivas para que tú puedas tener mucha información, bibliotecas, internet, bases de datos, etcétera, etcétera. Y entonces ya puedes empezar a desarrollar tu problema. Después tenemos el planteamiento del problema, es decir, en una sola frase vamos a tratar de decir cuál es nuestro objetivo al investigar ese tema. Por ejemplo, si yo escogí el cine mudo, vamos a poner las diferencias del cine mudo contra las diferencias del cine actual. Ok, ese es mi planteamiento del problema. Entonces yo voy a investigar sobre eso y voy a tratar de definir cuáles eran las ventajas, cuáles no, todos esos detalles, eso es lo que voy a incluir ahí.
Después vamos a hacer una esquematización del texto, es decir, vamos a poner, bueno, capítulo 1, ¿qué es el cine mudo? Capítulo 2, referentes del cine mudo. Capítulo 3, no sé, antecedentes del cine, o no sé, algo así. Tú lo vas elaborando, ¿no? Y vas incluyendo también cine moderno. Bueno, pues del año 1990 al año 2000, del año 2000 al 2010, del 2010 al 2020. Y así es como lo vas preparando. También tenemos otro paso a seguir, que es la redacción del documento, que es ahora sí donde tú vas a desarrollar tu monografía. Y ahí pues vas a incluir tu introducción, desarrollo, conclusiones, lo que vimos ahorita hace un momentito, ¿no? Finalmente pues hay que hacer una revisión del texto, ortografía, todo lo que tiene que ver con el orden, en cómo está estructurado. A lo mejor un capítulo quedaría mejor más arriba o más abajo. Bueno, todos esos detalles se hacen al final. Entonces, de esta manera es como se constituye una monografía, ¿ok? Entonces, vamos al siguiente tema, que es, dejen confirmo, el reportaje, ¿sale? Que es también una herramienta muy importante y que muy pocos explotan al momento de realizar un trabajo. Vamos a aprender sobre reportaje.